Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta novena sesión del ciclo de conferencias magistrales, Enfoques actuales de la educación superior en México. De manera particular, agradecemos la participación de docentes de nivel medio superior, superior y posgrado. Mi nombre es Aide Arellano Ceballos y el día de hoy seré la moderadora de esta conferencia. Primero, haré algunas recomendaciones logísticas y enseguida haré una breve semblanza de nuestro conferencista. Les pedimos tener su micrófono en silencio, mantener su sesión en vista del hablante para una mejor experiencia de la charla. La duración de la conferencia es de 1 hora. El conferencista desarrollará el tema durante los primeros 45 minutos y después, pues tendremos un espacio para preguntas y respuestas, por lo cual les pido que durante la charla, si tienen comentarios, preguntas, las puedan anotar en el chat y al final, pues yo seleccionaré algunas de ellas. Si existe algún problema técnico, por favor dirigir su duda al apoyo técnico, así tiene el nombre nuestro apoyo para que le puedan hacer su petición. Ahora voy a permitirme presentar al doctor. La conferencia magistral del día de hoy se titula Relaciones generacionales en la convivencia universitaria. Está a cargo del doctor Claudio Duarte Caper, quien es doctor en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un máster en Juventud y Sociedad por la Universidad de Girona, sociólogo de la Universidad de Chile, coordinador académico del Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes y del Núcleo Septipensante en Metodologías Participativas. Es integrante del Núcleo de Investigación en Género y Sociedad Julieta Kirkburt y del Laboratorio de Análisis de Coyuntura del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. También es integrante del Laboratorio de Metodologías Críticas de la misma institución y militante de colectivos de varones antipatriarcales en Chile. En su trayectoria académica y profesional, destaca su participación en variados seminarios, cursos y talleres en materias de generaciones y juventudes, género y masculinidades, metodologías participativas y educación popular. Ha mantenido un vínculo estrecho y directo entre acciones investigativas y acciones sociales en jóvenes, varones y diversos grupos sociales. Ha impartido docencia de diverso tipo y cuenta con una producción escrita de textos y materiales educativos en Chile y en varios países de América Latina y el Caribe. Sus principales líneas de investigación son investigación y vinculación con el medio, sociología de lo juvenil y generaciones, sociología de género y masculinidades, metodologías participativas, educación popular y sistematización de experiencias. Bienvenido, doctor. Adelante con su presentación. Muchas gracias, Aide. Muchas gracias al equipo de la universidad que me hizo esta invitación. Buenos días a todas y todos. Estoy muy contento de que podamos tener esta posibilidad hoy, en esta mañana, de intercambiar algunos aprendizajes y algunas preguntas que nos invitan a la reflexividad respecto de cómo se están desarrollando las relaciones de convivencia al interior de nuestras universidades y cómo tanto en la formación de pregrado como en la formación de posgrado de la educación superior ocurren fenómenos que también ocurren en otros ámbitos de la sociedad, en las familias, en la enseñanza secundaria, en la enseñanza primaria, en las organizaciones sociales, en la estructura del Estado, de los gobiernos, en las instituciones militares, religiosas, etcétera. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, lo que yo les quiero proponer que conversemos a partir de la solicitud que Marta y su equipo me hicieron, eh, lo vamos a tratar de reflexionar aplicado a la universidad y a la convivencia universitaria. Pero como ustedes se irán dando cuenta a medida que vayamos avanzando en la conversación, se puede extrapolar y llevar a otros ámbitos de la sociedad. Porque parto de la idea de que la sociedad en que nosotros vivimos y las instituciones en que trabajamos, además de estar constituidas por clases, por género, por etnias, también están constituidas por generaciones. El espacio universitario, la institución universitaria, contiene varias generaciones que están en relación. Esas generaciones se constituyen y se relacionan de una determinada manera que inciden directamente en
las dinámicas educativas que vamos desarrollando y tener en cuenta esta cuestión generacional en la universidad. Me parece que ayuda mucho a buscar cómo resolver, cómo enfrentar lo que podríamos llamar hoy día en la mañana las tensiones generacionales que vivimos cotidianamente en la universidad. Y también reflexionar sobre las oportunidades que tenemos a partir de esta idea de que existen generaciones jóvenes y generaciones adultas dentro de la universidad, qué oportunidades para el quehacer educativo, para la formación superior se pueden desarrollar teniendo en consideración esto que acabo de proponer. Entonces, em, imaginé una presentación, una provocación para la reflexión en tres momentos. Uno, quisiera explicar por qué, desde mi perspectiva y desde las investigaciones que nosotros hemos hecho, desde el trabajo directo con jóvenes, con personas adultas en universidades y en otros ámbitos de la sociedad, por qué esta pregunta por las relaciones generacionales podría ser importante. Es una primera idea que quisiera desarrollar al comienzo de la presentación. Después quisiera explicar, cuando digo relaciones generacionales, ¿a qué me estoy refiriendo con generaciones? Para la gente que está tomando nota, sería importante, por ejemplo, en este momento que si yo le pregunto a qué generación pertenece usted, usted registre ahí a qué generación pertenece. Después voy a volver sobre eso. Después les voy a hacer una referencia para que revisen aquello que acaban de anotar. ¿A qué generación pertenece? ¿Ya? Eso dice mucho de cómo después organizamos nuestras relaciones generacionales. Y lo tercero es que quisiera proponerles una, una reflexión sobre cómo imaginar y cómo llevar adelante relaciones generacionales colaborativas. ¿Ya? Esos son como los tres momentos en los que en los que me quisiera mover en esta conversación. Ahí están apareciendo algunos nombres de generaciones y ya vamos a hablar de la utilidad o dificultad que presenta ponerle nombre a las generaciones. ¿Ya? Pero vamos por partes. Parto de la consideración de que estamos en una sociedad adultocéntrica. Sociedad adultocéntrica significa que existe un orden social donde la adultez, no necesariamente las personas adultas, la adultez o la mayoridad es impuesta como aquello que manda, como aquello que decide, como aquello que ordena. Y se le plantea a las generaciones más jóvenes que tienen que aprender a ser adultos como esa adultez dice, y que su palabra, su aporte, va a ser considerado cuando sean adultos. Por eso decimos adultocentrismo, porque pareciera que el éxito, el triunfo, el logro está en llegar a la adultez. Y mientras usted es niña, niño, joven, tiene que esperar un futuro, todavía no es, mañana quizás. Y cuando llega a la adultez mayor, ocurre que usted ya pasó, que su tiempo ya pasó. Entonces que tiene poco valor para la sociedad. De hecho, uno de los problemas que nos está trayendo en América Latina, la transición demográfica, esto significa que la curva de población se ponga en esta forma, ¿sí? Muy angosta abajo, con una tasa de natalidad muy baja y enanchándose hacia arriba, porque las personas mayores estamos viviendo cada vez más tiempo, está trayendo serios problemas. Y uno de los problemas es cómo tratamos a las personas adultas mayores. Y el trato que se les está dando hoy día está sostenido sobre esta idea de que es un orden adultocéntrico. La adultez es lo que vale. Usted en la adultez produce, se reproduce, consume y vigila que las normas sociales se cumplan. Todo aquello que no quepa dentro de esto no es considerado todavía adulto. Entonces, las personas jóvenes señalan hoy día en las investigaciones, particularmente las personas jóvenes de sectores empobrecidos, que se les obliga a vivir lo que denominamos conceptualmente una
perentoría social. Vale decir, es perentorio, es urgente, es apurado que usted se convierta en adulto, adulta, en los términos que lo acabo de señalar. Que abandone pronto la juventud. Pero al mismo tiempo, en términos de condiciones sociales y condiciones estructurales, las oportunidades que le ofrecemos a esas personas jóvenes no son las mejores. Entonces, ¿de qué futuro me están hablando? ¿De qué posibilidades u oportunidades voy a poder tener acceso? Y junto a esta idea de la construcción, de la existencia de un adultocentrismo, quiero sostener, para debatir, por supuesto, con ustedes, que ser joven no es una cuestión de edad, ni biológica, ni hormonal, sino que es una construcción social. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que en cada contexto y en cada época, las personas jóvenes han sido consideradas de distinta manera. Piensen ustedes que en la realidad mexicana y en la realidad chilena, que tienen muchas cosas en común, a mediados del siglo XIX no había jóvenes. Sí, había personas de 18 años, por supuesto que sí, pero que no eran considerados jóvenes. Pasaban de la niñez a la adultez. No había este tiempo diferenciado que se instaló en nuestras sociedades a partir de la instalación del sistema educativo. Y que hoy día, con la ampliación de los estudios superiores y con la ampliación del posgrado, se ha ido, valga la redundancia, ampliando cada vez más. Hay más tiempo para ser jóvenes para quienes entran al sistema educativo. Pero en la misma época, quienes no siguen estudios secundarios o universitarios posiblemente tengan más dificultades para ser reconocidos como jóvenes porque no están estudiando. Entonces, hacerse joven en la sociedad es un proceso que se diferencia según cada época y según las condiciones contextuales. Ser joven, hacerse joven en el campo es muy distinto a hacerse joven en la ciudad. Hacerse joven en un sector rico es muy distinto a hacerse joven en un sector empobrecido. Hacerse joven mujer es muy distinto a hacerse joven varón. Las exigencias que la sociedad adultocéntrica, cruzada con el patriarcado y con el capitalismo, imponen exigencias distintas. Entonces, una de las dificultades que nos plantea este adultocentrismo como sistema de dominio y también como un paradigma es que nos lleva a ver a las personas jóvenes como si fueran todas iguales. Y no son todas iguales. Por eso hablamos de juventudes, no porque sea una moda de usar el término. No, no, no. Si lo que queremos afirmar es que existen múltiples formas de hacerse joven en la sociedad contemporánea. Y entonces, las personas jóvenes que llegan a estudiar con ustedes allá a la Universidad de Colima son diversas, son plurales y nos están exigiendo, a quienes trabajamos en el mundo de la educación superior, unas pedagogías y unas metodologías de trabajo que ojalá puedan acoger esa diversidad. Pero muchas veces nuestras metodologías, nuestras pedagogías, nuestras didácticas, nuestros sistemas de evaluación, etcétera, imaginan a estos jóvenes como si fueran la juventud, vale decir, un todo homogéneo. Y por eso muchas veces chocamos, porque no logramos establecer un diálogo, dado que se nos pierde esa diversidad que existe dentro de los grupos de jóvenes que acceden hoy día a la educación superior. Entonces, un primer desafío que quiero plantear en esta primera idea, que tiene que ver con la existencia del adultocentrismo y con la construcción social de la juventud, es que si la asumimos, la aceptamos, es que nos va a desafiar a reimaginar nuestras formas de trabajo con jóvenes y nuestros vínculos a partir de la constatación de que tenemos una diversidad en el estudiantado. Que no solo por edad, ¿eh? La edad yo diría que el dato, para mí, lo propongo para el debate, menos importante. Las más importantes son la condición social, la condición de género,
Cuando digo condición social, quise decir clase social. Las capacidades en términos de la, de la idea de la sociedad capacitista, a eso me refiero, la diversidad de capacidades que las personas tenemos, el territorio del cual provienen, pero tengo que asumir entonces que estas personas jóvenes con las que trabajo en la universidad, porque no solo son estudiantes, estudiantes del rol, son jóvenes, son diversas. Pero no solo son diversas las personas jóvenes, también somos diversos los adultos que trabajamos con estos jóvenes. Mírense ustedes, ahí, las personas que tienen la pantalla prendida, y mírense entre ustedes, colegas de trabajo. Somos diversos, diversas. Hay múltiples formas de hacerse adulta, adulto en esta sociedad. Hay múltiples formas de vivir la adultez en esta sociedad. Pero eso, ese punto en particular, es un asunto muy poco reflexionado, muy poco debatido. De hecho, si ustedes buscan, después de esta aburrida clase, si ustedes buscan teorías sobre adultez, salvo algunas cosas que están en la psicología del desarrollo, no hay más. No en las ciencias sociales, yo vengo de la sociología, no estudiamos la adultez. Estudiamos la niñez, estudiamos juventudes, estudiamos adultez mayor, hoy día cada vez más. Pero adultez pasa a ser como una categoría acientífica, por decirlo de una manera. Entonces tenemos un problema, porque desde qué noción de adultez me voy a relacionar con mis estudiantes que son jóvenes? Como académico o académica de la Universidad de Colima, ¿qué adultez voy a desarrollar en mi trabajo cuando me vinculo con jóvenes? Y recuerden ustedes cuando eran jóvenes, con todo respeto, ¿ah? Pero cuando ustedes eran jóvenes, por ejemplo, en la secundaria, para no ofender a nadie que todavía o que al día de hoy se autoperciba como joven. Pero vuelvan a la secundaria por un ratito. ¿Eran todos iguales sus profes? Sus profesores, ustedes dicen maestros, sus maestros, sus maestras, ¿eran iguales o habían diferencias? Y habían diferencias y uno distinguía aquellos maestros y maestras con las cuales se podía conversar, con los cuales se podía confiar incluso. Pero había otros maestros y maestras con los cuales no se podía hablar. Lo estoy poniendo bien polar porque tenemos poco tiempo. Ya, discúlpenme eso. Entonces, piensen en su familia. Vayan a su familia. Las personas mayores que ustedes, ¿las podrían categorizar a todas dentro de un solo grupo? ¿O también ahí hay adulteces distintas? Entonces, necesitamos reflexionar. Además de la construcción social de las juventudes y qué tipo de juventudes están accediendo hoy día a la Universidad de Colima, ¿qué adulteces somos las que desarrollamos los profesores y profesoras de la Universidad de Colima? ¿Sobre qué ideas se sostienen? Y es posible que estén sostenidas sobre la idea del adultocentrismo, porque el adultocentrismo, como el patriarcado, como el racismo, son cuestiones que aprendemos en la socialización como si fueran órdenes naturales, pero no son órdenes naturales, son órdenes socialmente construidos. Y si usted acepta, hay personas que están haciendo así con la cabeza, no sé si se están quedando dormidas o están de acuerdo con la idea que estoy planteando, pero si usted acepta que son órdenes socialmente construidos, significa entonces que los podemos reconstruir, los podemos modificar. Y ahí está el desafío educativo. Paulo Freire, educador popular brasileño, que promovió la educación popular en nuestro continente desde la década del 60 y que todavía perdura en nosotros, sus ideas, sus propuestas, sugería que cuando leemos el mundo, a través de la alfabetización, cuando leemos el mundo y descubrimos los conflictos que existen y nos damos cuenta que esos conflictos los hemos generado los seres humanos a través de la historia, estamos a punto de empezar la transformación. Porque entonces nos podemos dar cuenta que si fueron generados en la historia, nosotros los podemos transformar. Entonces esta constatación de que existe una sociedad adultocéntrica que se intersecta con el patriarcado, el capitalismo, el racismo, el capacitismo, etcétera, entonces podemos pensar, imaginar que lo podemos transformar. Porque ese adultocentrismo se expresa profundamente en la vida universitaria.
en la estructura institucional, en cómo desarrollamos la pedagogía, en cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes, en nuestros sistemas de evaluación. Ya lo voy a mostrar un poquito más adelante. Entonces, no estamos hablando de algo que ocurre en otra universidad, en otro lugar, en otra sociedad. Nos ocurre permanentemente. ¿Ya? Esa es la primera idea que yo quería plantear. La segunda, y a propósito del adultocentrismo. Miren, una de las cuestiones en las que se basa el adultocentrismo es en estigmatizar a las personas jóvenes y poner de relieve fuertemente los riesgos y amenazas que significan los jóvenes hoy día en la sociedad. ¿Han escuchado la expresión generación de cristal? Ya, eso es un estigma, es un prejuicio, que porque las personas jóvenes están hoy día planteando críticas a la sobrecarga académica, aquí en Chile por lo menos empezó con estudiantes de arquitectura de esta universidad, de la Universidad de Chile, que se empezaron a movilizar y a quejar porque sentían que la carga académica que se les imponía era sobrecarga y que no les dejaba vida posible. Entonces, ¿qué empezó a decir la gente aquí? Son de cristal. No como nosotros, que cuando fuimos jóvenes nos esforzamos, nos amanecíamos, nos sacrificamos para sacarle el título y llegar a donde estamos. ¿Por qué le ponemos siempre a los jóvenes nuestra experiencia como si fuera la experiencia que todos tienen que replicar? ¿No era otro tiempo? Yo estudié en la universidad en tiempos del mimeógrafo. No habían fotocopias, no había internet. Entonces, ¿por qué les quiero pedir a ellos que están hoy día en una universidad que ya tampoco saca fotocopias, que todo se lee en la pantalla, que se comporten como nos comportamos nosotros hace 40 años? Yo encuentro que es una injusticia generacional pretender que las personas jóvenes sean jóvenes como nosotros fuimos jóvenes. No hay ni una posibilidad. Ahora, ¿por qué no será justa la demanda de sobrecarga académica? ¿Por qué tenemos esa cantidad de páginas de lectura en el semestre? ¿Por qué tenemos esos mecanismos de evaluación en el semestre? ¿Hemos hecho mediciones que nos digan cuánto es lo que se necesita? ¿O es lo que heredamos? ¿O es lo que aprendimos a hacer cuando nosotros estudiamos y lo repetimos hoy día? ¿Y por qué de cristal? ¿Por qué una demanda? Imagínense que le dijéramos ahora a las mujeres que demandan que el trabajo doméstico sea reconocido como un trabajo valioso, que son de cristal, porque sus mamás y sus abuelas se sacrificaron por la familia y trabajaron y parían en ese tiempo 10 hijos. Mi madre tuvo 10 hijos. Yo soy el octavo de 10. Y entre los 10 hermanos, ninguno tiene más de 4. Y ya 4 es mucho. Mis sobrinos y sobrinas no tienen más de 2. ¿Qué voy a decirle yo a mis sobrinas? ¿Que son malas mujeres porque paren menos que sus madres? Porque la sociedad cambia y las generaciones cambian. Entonces las generaciones adultas y las generaciones mayores no podemos ser un ejemplo obligado para las generaciones jóvenes. Sí podemos ser una referencia, eso sí, pero para eso tenemos que aprender algunas, algunas estrategias de las que voy a hablar en el tercer tema. Entonces, termino con esto, este primer punto. Llamar generación X a una generación, ¿ustedes saben por qué le pusieron X? Porque no tenían identidad. Miren los científicos sociales lo que hacemos. Llamamos a los jóvenes de esa época, que era la década de los 90, el principio de la década de los 90, jóvenes sin identidad. ¿Por qué? Porque no eran como nosotros. Y nos dimos el gusto de llamarlos X. Eso es un estigma. No es un abrazo hacia las personas jóvenes. Un estigma es una marca, una herida. Y las personas de esa generación viven con esa herida y no se dan cuenta que están reproduciendo un estigma. Entonces, cuando calificamos a las generaciones con un nombre, yo soy de la idea, es una propuesta para el debate, que hay que tener mucho cuidado con el nombre que le ponemos, porque la mayor parte de los nombres son nombres despreciativos. Ya, esa es la primera idea. Ese es el contexto en el que estamos. Y la institución universitaria está en ese contexto. Lo siento, es una mala noticia a lo mejor, pero no me pidió Marta y Aide que diera solo buenas noticias en esta sesión de hoy día. ¿Ya? Entonces, vamos con la segunda idea. Disculpen que me dio calor, ¿eh?
Aquí, no sé ustedes, pero aquí en Chile estamos con 10 grados allá afuera, entonces ponen el aire acondicionado y esto es un horno. Vamos con la segunda idea. ¿Cómo hacemos para aprender a ver al espacio universitario como un espacio donde hay generaciones que se relacionan? Cuando digo generaciones, y esta es la primera idea que quisiera aclarar, o sea, poner en la conversación para aclarar, las generaciones no son conjuntos cerrados. Las generaciones son unos conjuntos totalmente abiertos y muy porosos, muy porosos. Y depende del lugar en que usted esté, va a pertenecer a una u otra generación. Lo que pasa es que, lo que pasa es que solemos quedarnos con la idea de que la generación depende del año en que usted nació. Vale decir, cuando yo les pregunté de qué generación eran, la gente empezó a poner generación X, generación Y, generación millennial, baby boomer, etcétera. Pero tiene que ver con la edad. ¿La edad explica algo en la sociedad? Miren, no sé si aquí hay colegas sociólogos y sociólogas, gente de las ciencias sociales en particular, porque yo estoy muy de acuerdo con un sociólogo francés que se llama Pierre Bourdieu, que señala que los sociólogos y sociólogas hemos engañado al mundo. Les hemos hecho creer que la edad es un dato que explica la realidad. Entonces, como estamos hablando hoy día de jóvenes y adultos, y en México la política de juventud dice que la juventud va hasta los 29 años, las personas que están aquí a punto de cumplir 30 están con una cierta depresión porque van a quedar fuera de la juventud en los próximos meses. Pero ¿explica algo la edad? Porque a principios de los 90 en Chile, la juventud iba hasta los 24 años. Y yo tenía 26 a principios de los 90. Ya tenía una hija y había terminado una carrera universitaria. Era todo un adulto. Vino el primer gobierno civil post dictadura y cambió la edad, la subió a 29. O sea, por decreto presidencial yo volví a ser joven. Y tuve 3 años más de juventud. Y cuando estaba a punto de cumplir los 30, me enteré que en Argentina, hago así porque está aquí atrás, ¿ah? El oriente, la cordillera de los Andes, Argentina, y al otro lado, la política de juventud decía que la juventud iba hasta los 35. Así que me fui a Mendoza, que queda aquí al ladito, y tuve 5 años más de juventud. Y después me enteré tarde que en Tailandia hasta los 44, si no me habría ido a Tailandia, porque quiero ser siempre joven. Entonces, la edad es una manipulación. Podemos tomar un acuerdo para esta sesión y decir que vamos a considerar jóvenes a las personas hasta los 70 años, para que todas las personas que estamos aquí entremos en el grupo. ¿Les parece o no? Sí, hay gente feliz. Claudia Verónica Márquez está feliz con esa noticia. Entonces, la edad no define nada. La edad es solo una referencia que obtenemos de restar la fecha de hoy con la fecha de nuestro cumpleaños. Perdón, con la fecha de nuestro nacimiento. Y nos dice un número, pero no explica nada, ni de la persona, ni de sus valores, ni de su ideología, ni de su trayectoria. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo en la sociedad, aprendemos que usar la edad nos da una capacidad de control, una mayoridad. Mire, acuérdense, no lo digan en voz alta ni lo escriban en el chat, pero acuérdense cuando ustedes trataban a sus hermanos más chicos, más chicas en la casa. Vuelvan al hogar familiar. Y ustedes los mandaban a hacerle la cama, a servirle el desayuno, a hacer las tareas que a usted le encargaban. ¿Por qué podía usted hacer eso? Porque usted era la persona mayor. Vuelvan a la universidad ahora. ¿Cómo son las relaciones entre nosotros, las personas adultas en la universidad? ¿Hay adultocentrismo entre los adultos? ¿Descalificamos a los profesionales más jóvenes? ¿Descalificamos a nuestros colegas que vienen llegando al mundo de la vida académica diciéndole, atención, mira mis canas, mira mis títulos universitarios, aquí, todos los que tengo, mira mi edad? Entonces, esta misma lógica con la que tratamos a adultos, a personas jóvenes, estudiantes, a veces se reproduce como adultocentrismo, así, de manera vertical, como una asimetría entre personas adultas, por el solo hecho de la edad. Entonces, lo generacional
no tiene que ver con la edad. Por supuesto, como dice Eduardo Hernández, el cuerpo tiene un desgaste, pero que el cuerpo se esté desgastando, la rodilla, los brazos, lo que sea, no implica que usted tenga una capacidad de control o de superioridad respecto del resto de las personas. Entonces, lo generacional tiene que ver con la época que usted está viviendo y con el momento del ciclo vital que está viviendo. No con la edad, con el momento del ciclo vital. ¿Por qué? Miren, no sé si a ustedes les pasa esto que me ocurre a mí en mi cotidianidad. Tengo un nieto. No sé si en la presentación de ID estaba eso, ¿no? Tengo 4 hijas, un hijo y un nieto. Mi nieto se llama Simón y me saluda en las mañanas y me dice, hola viejo, ¿cómo estás? Tiene 17 años, me trata de viejo. Entonces, yo soy el viejo que hace los desayunos en la casa. Sirve los desayunos y se preocupa que la gente se vaya bien alimentada a sus tareas del día. Llego a la facultad y enseño introducción a la sociología, primer año, estudiantes de 18, 19 años. Y dicen, yo lo escucho cuando dicen, ahí viene el viejo de intro, ¿no? Que hablan todos los cursos como con como que le usan el diminutivo, ¿ya? Introducción a la sociología se llama intro, ¿ya? Ahí viene el viejo de intro, profesor mayor, 62 años, ahí, haciendo clase. Y después salgo de la sala y me encuentro con Manuel Antonio Garretón, sociólogo prestigioso, Premio Nacional de Ciencias Sociales, 80 años, fue mi profesor. Y Manuel Antonio me dice, hola chiquillo, ¿cómo estás? Chiquillo, me dice, muchacho, chavo, dirían ustedes, ¿sí? O sea, pasé del viejo al joven, en un minuto. Voy al casino a comprarme un agua para tomar y la señora del casino me dice, ¿qué quiere, joven? Ella quiere vender, entonces me juveniliza para que yo compre, me entusiasme y compre. Pero ¿cómo es esto que si hace un rato yo era el viejo y ahora soy el joven? Entonces, en cada contexto que nosotros estamos, jugamos posiciones distintas. Y eso hace que lo generacional no sea rígido, sino que sea un movimiento, una dinámica permanente. Por eso me gusta más la teoría de Mannheim, de Karl Mannheim, sociólogo húngaro, sobre generaciones que la teoría del filósofo Ortega y Gasset, español. Son de la misma época, de principios de la década del 20 en Europa. Pero algo pasó que no se citan entre ellos. No sabemos si por polémicas machistas, ¿sí? O porque no se leyeron, sencillamente. Pero son dos planteamientos sobre lo generacional distintos que les sugiero revisar. Ortega y Gasset y Karl Mannheim en el filósofo y sociólogo. Entonces, la propuesta de Mannheim, que después Bourdieu, este sociólogo francés que yo mencioné, la retoma, eh, permite mucho más dinamismo para observar la dinámica generacional y saber que estamos jugando posiciones distintas. Entonces, cuando queremos desde lo generacional observar la universidad, me parece que tenemos que estar abiertos a que no son solo dos estancos, la generación adulta, la generación joven, porque la generación joven tiene varias generaciones dentro. Y cada vez, mi hipótesis es que cada vez las generaciones son más breves, más cortas, porque lo tecnológico está marcando sustantivamente a las generaciones. No es lo mismo usar, eh, ¿cómo se llama esto que usan para comunicarse hoy día? Que ya no es Instagram. TikTok. Listo. Gracias. No es lo mismo usar TikTok que usar Instagram, que usar Facebook. Varios de aquí posiblemente nos quedaron en el Messenger. ¿Se acuerdan, no? Y todavía guardan con nostalgia el blog. Bueno, yo pongo en la pizarra la palabra blog y le pregunto a los estudiantes de primer año de sociología, ¿qué es esto? Y de 60 estudiantes, solo 5 saben lo que es un blog o han visto un blog. El resto no tiene idea. Eso es de viejos. ¿Me explico? Entonces, las marcas generacionales, por los cambios epocales, en este caso de la tecnología, están yendo muy rápido. Y también otra cuestión que está marcando significativamente nuestras culturas, hoy día nuestras sociedades, son los cambios en las relaciones de género. Las preguntas críticas que las generaciones más jóvenes traen sobre género, sobre la apertura de las diversidades y las disidencias sexuales, está generando modificaciones muy interesantes.
Yo creo que ustedes han observado el panorama, no sé cómo es en su universidad, pero yo le hago énfasis a mis estudiantes, como enseño masculinidad, que cuando yo estudié en esta universidad, a principios de la década del 90 estudié sociología, no recuerdo que algún compañero varón haya dicho soy homosexual, o que alguna compañera dijera soy lesbiana, menos que alguien dijera soy trans. Casi 30 años después, ¿sí? Resulta que hoy día uno entra a la sala y hay 3, 4 personas de 60 de las disidencias sexuales, personas homosexuales, personas lésbicas. Entonces la sociedad está cambiando aceleradamente y las generaciones jóvenes están sosteniendo ese cambio. Entonces traen preguntas que si no las abordamos adecuadamente, vamos a quedar como el que cree que todavía tenemos que hacer esta sesión por Skype, ¿sí? Y no por Zoom. Entonces, para no quedar fuera de lo que está pasando en la sociedad, necesitamos estar permanentemente actualizados, trabajar con personas jóvenes, que es lo que nosotros hacemos. Nosotras, las personas que estamos en esta sesión de hoy, trabajamos con jóvenes. A usted le dicen, ¿dónde trabaja usted? En la Universidad de Colima. ¿Con quién trabaja? Lo más seguro que uno dice con estudiantes, pero la mayor parte de sus estudiantes son jóvenes. Y la diferencia generacional entre los que vienen entrando al pregrado y los que están en los máster o en los doctorados son muy importantes. Por eso es muy desafiante el tema que ustedes quisieron conversar hoy día en la mañana, porque nos va a dejar lleno de preguntas sobre, cuando hago clase en pregrado, tengo que tener unos ciertos códigos, pero cuando hago, en mi caso, clase en el doctorado y enseño metodologías de investigación, es otra generación. Ya. Pero también dentro de los profesores y profesoras, también hay generaciones distintas. Aquí, no sé cómo es allá en Colima, pero aquí en sociología se están a punto de jubilar en los próximos 3, 4 años profesores y profesoras de sociología que no entraron con doctorado a la universidad. Porque cuando ellos se hicieron académicos y académicas, no era una exigencia tener doctorado. Pero hoy día, las generaciones jóvenes que están entrando a la universidad, una de las exigencias más importantes es que tienen que estar doctorados, haber hecho un doctorado. No sé si yo voy a estar aquí en 10, 15 años más, pero en 15 años más posiblemente lo que va a ser la exigencia va a ser el postdoctorado y después el postdoctorado y así. Entonces, dentro de nosotros, nosotras, como mundo académico de la universidad, hay diferencias generacionales que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué? Y aquí paso al tercer punto porque no me quiero pasar de la hora y me quedan solo 10 minutos. Entonces, ¿cómo conviven las distintas generaciones en la universidad? ¿Qué podemos hacer nosotros para aportar en la convivencia, en la convivencia universitaria, desde las distintas generaciones? Quisiera sugerir 4 o 5 pistas de trabajos que nosotros hemos venido desarrollando dentro de la universidad y en comunidades educativas de otro tipo y también en comunidades territoriales, en organizaciones sociales, etcétera. Uno es, voy a volver al principio, tal como lo anuncié, la importancia de cambiarnos los lentes. Miren aquí la pantalla un segundito. Estoy sacando los lentes para hacer énfasis en esto. Cuando veo estudiantes, cuando me piden que sea el profesor de introducción a la sociología en primer año, ¿qué veo? ¿40 qué? ¿60 qué? ¿Problemas? Cuando me imagino a las personas jóvenes con las que me toca trabajar este año, ¿qué me imagino? ¿Dificultades o posibilidades? ¿Oportunidades? ¿Potencialidades? Una cuestión que tenemos que conversar entre nosotros y nosotras como académicos y académicas es compartir qué imaginarios de juventud tiene cada cual. ¿Qué ve cuando ve a sus estudiantes? Porque si yo veo a mis estudiantes como un vaso vacío, los voy a tratar como algo que yo tengo que llenar. Pero si los veo como personas que, independiente de la edad, tienen experiencia, saber y pueden producir conocimiento, entonces a lo mejor la tarea pedagógica implica que se transforman en socios de esa tarea, socias, y la hacemos juntos, juntas.
y me descargo el peso adultocéntrico que dice que usted como docente es el responsable de la formación de los estudiantes como si solo fuera tarea suya y no tarea de ellas y ellos. Pero para eso tengo que cambiarme los lentes. Tengo que aprender a ver las potencialidades que trae. El sistema educativo en el cual nos formamos, casi todas las personas que estamos aquí, ignora la experiencia de las personas que están en el proceso formativo y trabaja desde el conocimiento y la idea del conocimiento abstracto que nunca habla de lo que pasa en la cotidianidad. Por eso yo, tratando de hacer la inversión a eso, es que todo el rato he estado vinculando esto que estamos diciendo con la cotidianidad. Podría haber hecho un PPT con conceptos y citando autores y hacer un karaoke con ustedes con esas láminas, pero no me parece que sea muy productivo pedagógicamente. Escuchar 45 minutos un tipo aburrido hablando, si me conecta con mi propia vida, me ayuda a pensar lo que me está diciendo. Entonces, cuando trabajamos con nuestros estudiantes, invito a partir desde la experiencia de nuestros estudiantes. Casi todos los contenidos que vemos en los currículums de distintas carreras se pueden trabajar de esa manera. Es una primera idea. La segunda idea, ¿estamos disponibles y en condiciones de desarrollar diálogos generacionales? Diálogo, dos o más que construyen un conocimiento de manera conjunta. Y si dialogamos, nos encontramos. Y si nuestros estudiantes traen su experiencia y nosotros ponemos nuestra propia experiencia y conocimiento, podemos establecer un diálogo, pero no imponerlo como verdad, sino invitar a la reflexión, invitar al debate, al pensamiento crítico a través del intercambio de experiencias. Usted tiene una formación como docente, usted se ha preparado para esto. Ese es su aporte, esa es su contribución, pero no para ponerla por encima. Entonces, el diálogo intergeneracional entre generaciones puede permitir aprender a colaborar, a desarrollar lo que llamamos nosotros la cooperancia o cooperación intergeneracional, en que la producción de conocimiento intente subvertir la asimetría, lo adulto más, lo joven menos. Subvierta la asimetría yendo hacia una idea de la equivalencia social. Miren lo que estoy diciendo, equivalencia social de roles. Es tan importante lo que dicen las y los estudiantes como importante es lo que dicen las personas adultas. No estoy proponiendo que usted se calle. No, 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 no. No estoy proponiendo que niegue su aporte. Al contrario, solo que hágalo en plan de diálogo con sus estudiantes. Por supuesto que esto requiere tiempo. Tercera pista. Requiere tiempo porque nuestros estudiantes no están preparados para esto. Vienen de un sistema educativo secundario, primario y preescolar igual de autoritario, igual de adultocéntrico. Entonces, cada vez que damos un paso para modificar estas prácticas en las relaciones generacionales, tenemos que explicar lo que estamos haciendo, para que se vayan dando cuenta de que no es que el profe sea hippie, no es que el profe no quiera hacer las clases y por eso no usa PowerPoint, no es que no haya preparado, no, sino que está usando una metodología distinta que busca el acercamiento entre generaciones. El sistema educativo debiera ser en todos los niveles, pero particularmente en el sistema superior, en el nivel superior debiera ser el lugar prioritario de las sociedades donde se produce la transmisión generacional. Pero la transmisión generacional no tiene que ser unidireccional, que va del adulto al joven. Necesitamos que sea multidireccional. Y aquí, adultos, miren la pantalla aquí, por favor. Adultos y jóvenes trabajando juntos. Adultos y jóvenes dialogando, construyendo, co-construyendo el conocimiento. Y luego necesitamos diálogos intrageneracionales, al interior de las generaciones. Una de las cuestiones, no sé cómo está esto en México, pero en Chile, que está pasando y que nos tiene muy preocupados, es la dificultad que tienen las personas jóvenes para dialogar entre ellos y ellas. Por un lado, por las pantallas que les hemos metido por todos lados. No es un problema genético de los jóvenes, es un problema de la sociedad en la que nacieron. Y segundo, hay poca capacidad de escuchar, de poner atención a lo que me están diciendo para ver cómo podemos dialogar a partir de eso. Hay, hay mucho más capacidad para
descalificar lo que otra persona me está diciendo si es distinto a lo que yo creo. Y eso no es un problema de los jóvenes, no es un problema de la edad, es un problema de que la sociedad que les estamos mostrando es una sociedad que no tolera la diferencia, no la acepta. Miren, encuesta nacional de juventud. Le preguntan a los jóvenes, escala Likert, si las personas homosexuales tienen derecho como cualquier persona. El 90% está muy de acuerdo. Si usted se queda solo con ese dato, dice, las personas jóvenes están por la apertura contra el patriarcado. Pero más adelante le preguntan, de este listado de personas, ¿a quién no quieres como tus vecinos? En primer lugar, los homosexuales. Entonces, ¿cómo es? Porque nos estamos aprendiendo los discursos de memoria y los repetimos de memoria para quedar bien y no los problematizamos. ¿Qué me pasa a mí con las, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo, con las personas de la diversidad o de la disidencia sexual? Y esa reflexividad es la que puede aportar el mundo universitario. Yo no soy un fan de la tolerancia, de verdad, porque tengo el sinónimo de la tolerancia porque estudié electrónica antes. Entonces, la tolerancia a los materiales es el aguante que tiene un material. ¿Cuánto soporta un material? Y yo no quiero aguantar y soportar a nadie. Yo quiero conocer, aceptar y respetar a la gente. Entonces, yo más que promover tolerancia en la vida universitaria, sugeriría que promoviéramos la aceptación de la diferencia y el respeto a la diversidad. La diversidad no es automática. La diversidad es lo que producimos cuando aceptamos y respetamos la diferencia. Ese respeto es una práctica ciudadana, es una práctica democrática que tiene que aprenderse. No viene con los genes. Y la tenemos que aprender entre personas adultas y también entre personas jóvenes y en las relaciones entre generaciones. Última idea, porque no quiero que Aide me corte el micrófono. Miren, em, las relaciones adultocéntricas son relaciones sostenidas en un poder de dominio. Por eso dije al principio que era un sistema de dominación. Ese dominio adultocéntrico está sostenido sobre el control que las personas que ejercemos mayoridad, por rol, por edad, por canas, por lo que es por título universitario, por lo que sea, esa mayoría que ejercemos nos permite controlar a las personas que están en situación de minoridad. Ya expliqué que eso cambia permanentemente, no lo voy a repetir. Entonces necesitamos preguntarnos cómo hacemos en el espacio universitario para el ejercicio del poder, porque esas son relaciones de poder. ¿Cómo hacemos para pasar de poder de dominio a poder de liberación? De relaciones autoritarias y verticales a relaciones democráticas y horizontales, asumiendo que estamos en una sociedad que no enseña a ser democrático, que nos confunde la democracia con ir a votar y no nos enseña la democracia como un proceso cotidiano en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar, en el ámbito de pareja, incluso, disculpe que me meta en esto, pero en la intimidad de la vida. Entonces, país democrático sería un país donde las formas de relación democrática abarcan todos los ámbitos de la sociedad. Necesitamos mostrarle a nuestros estudiantes cómo ejercer democracia, que no se reduce a la votación. Es una dinámica, es una práctica, una forma de conversación, una forma de tomar acuerdos. Hay cosas muy puntuales que se pueden hacer, como cuando presento el programa de la asignatura en la primera sesión, llegar a acuerdos con el grupo de estudiantes y que el programa sea una propuesta. Miren, termino con esto. Aprendí una vez, como en el segundo o tercer año que yo enseñaba métodos cualitativos, el 2008, 2009, por ahí, que un estudiante me dice, profesor, ¿sabe qué pasa? Que usted nos está pidiendo que leamos este texto de metodología y ya lo hemos leído en 2 cursos antes. No podemos poner otro. Como nosotros no conversamos entre los profes, en ese tiempo, aquí ahora ya se conversa. No conversamos, cada uno arma las bibliografías como quiere y a veces no se da cuenta que está repitiendo lo que ya vieron el semestre anterior, el año anterior. Pero aquí lo que está pasando es que un estudiante, una menor, se atreve a decirle al mayor una sugerencia sobre el programa.
¿Y qué hice yo? Le propuse al curso que propusieran textos. Y a la sesión siguiente nos pusimos de acuerdo en 2 o 3 textos que agregamos al programa. ¿Qué decían después los estudiantes de la evaluación? Se sintieron escuchados, se sintieron tomados en cuenta, valorados, con una cuestión tan sencilla y tan sutil. Entonces, a veces cuando yo llego a este punto de la conversación, hay gente que me dice, usted está proponiendo que los estudiantes se pongan las notas. No, no estoy diciendo eso. No, no. Yo no estoy diciendo que usted pierda su rol docente. Solo estoy proponiendo, y con esto termino, que reimaginemos un rol docente que ayude a relaciones generacionales que promuevan una convivencia universitaria democrática. Muchas gracias, colegas. Quedo atento a sus comentarios y preguntas para la segunda parte. Súper interesante. Nos deja pensando en muchas posibilidades para repensar nuestro rol como docentes y justo construir o comenzar a reconstruir nuestros procesos de interacción, no solo con los estudiantes, sino con los colegas, porque creo que culturalmente es tan fuerte estos patrones que ya tenemos incorporados que seguimos actuando pues de la misma manera, ¿verdad? Voy a hacer seleccioné algunas de las preguntas, hay bastantes comentarios, felicitaciones y la mayoría de los comentarios van en este sentido, de que nos ha dejado pensando en mucho de nuestro rol como docentes. Eh, Marciala Viña, pregunta, ¿de qué sirve tanto progreso si no podemos sentarnos sin prisa, adultos y jóvenes, a compartir el café del tiempo y escuchar el mundo del otro sin querer imponer el propio? Y lo conecto con lo que él mismo comenta más adelante. ¿Cómo pretendemos formar ciudadanos pensantes si no educamos a jóvenes y a mayores a dialogar más allá de sus nostalgias y sus utopías, reconociendo en el otro la posibilidad de aprender y no solo de enseñar? No sé si tenga algún comentario en este sentido de estos dos planteamientos. Aide, te propongo que si quieres hagas las preguntas y yo me Ah, tomo ok, un tiempo al final, ¿sí? perfecto, sí. Otra pregunta que plantea Luis Francisco Chávez dice, pero ¿no es también un símbolo de identidad lo que antes pudiera haberse visto como un peyorativo de generación X, como algo que ahora es orgullo y que se haya generado justo o sea, que haya generado justo el efecto contrario hoy en día? Y también Marcial, Aviña dice, y las personas que llevamos lentes oscuros debemos, perdón, llevamos lentes oscuros debajo de los ojos. Ese fue un comentario. No, son las preguntas que hasta ahorita han planteado, los demás son comentarios. Ya. Bueno, una de las ideas principales que yo quería proponerles para esta presentación tiene que ver con retomar algo muy humano que hemos ido perdiendo en las últimas décadas de manera muy acelerada, yo creo que por el impacto de estas formas de comunicación, ¿sí? Que están aquí, que es eh, el tiempo y el espacio para conversar. La etimología de conversar, es que los versos, el versar, ¿sí? Sea compartido. Eso no significa pensar lo mismo, no significa que estemos diciendo lo mismo, significa que los versos de cada hablante, ¿sí? Van a poder entrar en conexión con los versos de otro hablante. Y cuando digo hablar, no solo me estoy refiriendo a esto que estoy haciendo ahora, que es oral. También se puede hablar con gestos, con símbolos, se puede hablar con una corporalidad que expresa, con grafitis, con textos académicos, con música, con baile. Los seres humanos tenemos infinidad de formas de expresión. ¿Cómo hacemos para que esa infinidad de formas de expresión permita generar diálogo? Vale decir,
producción de saber y encuentro entre las personas que producen esos saberes. Cuando nuestros estudiantes llegan peinados y vestidos de la forma que se peinan y se visten hoy, esa es una expresividad. Hay algo ahí de lo social que se está manifestando y que llega al aula o que llega al parque del campus o que llega a los laboratorios, a los talleres. ¿Cómo hago en mi rol docente universitario para conocer esa expresividad juvenil de hoy? Pero conocerla desde los propios jóvenes, desde las propias personas jóvenes, no en función de lo que pasó cuando yo era joven, porque, insisto en esto, no tiene nada que ver posiblemente. Una melancolía que tenemos que superar las personas adultas es la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. No, 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 no es así. No es así. Claro, quisiéramos que todo tiempo pasado hubiera sido mejor, pero resulta que hay dolores en nuestra experiencia. Hay malas experiencias. Entonces, necesitamos aprender a conocer cómo se están haciendo jóvenes hoy día las personas jóvenes. Y al mismo tiempo, conocer cómo nos estamos haciendo adultas, adultos, las personas mayores. Yo les invito a reflexionar, a conversar en sus colectivos, en sus claustros de profesores, de profesoras, sobre las adulteces que están ahí, dando vuelta en la Universidad de Colima. Y se van a encontrar con que hay distintas, y que tenemos preguntas, y que tenemos miedos, y que tenemos dudas, también esperanzas, pero que no las conversamos, porque el sistema nos lleva a hacer clase, hacer clase, hacer clase, productividad, productividad, proyectos, publicaciones indexadas, etcétera. Y no nos deja tiempo para esta conversación, para detenernos, como decía la persona, Marcial creo que se llamaba la persona que preguntó. Mario Benedetti tiene un poema muy bonito, no me acuerdo ahora exactamente, pero hacer una pausa. La importancia en la vida de hacer una pausa. Y los seres humanos podemos conversar cuando hacemos pausa. Hasta conversar con usted mismo, misma. Entonces, la vida universitaria requiere cada vez más que le dediquemos tiempo a reflexionar sobre cómo nos estamos relacionando con nuestros estudiantes, cómo estamos generando conversación. Y hay una idea que planteaba Paulo Freire que a mí me parece bien sugerente, y es la idea de que todas las personas nos educamos entre todos, que, que esta idea de que hay quienes educan a otros vuelve sobre la idea de que la transmisión generacional es unidireccional, va del profesor o profesora hacia sus estudiantes. Freire más bien decía que todas las personas nos educamos. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando nuestros estudiantes intervienen en clases y hacen preguntas o sugieren asuntos o discuten lo que estamos planteando, nos exigen recrear lo que estamos diciendo, reelaborar las formas de decirlo y darnos cuenta, incluso, mire, incluso que los chistes dicen ustedes o dicen chiles, chistes, ya, que los chistes que hacemos y que hacíamos hace 5 años atrás, a la generación de hoy día no le hacen reír. Hasta eso tenemos que estar modificando. Entonces, el desafío que para mí es un desafío bonito, que me hace levantarme cada mañana para venir a trabajar a la universidad, es que tengo que estar creando permanentemente y recreando. Y no detenerme a, como si la sociedad fuera estática y no cambiara, sino que meterme en el dinamismo de la sociedad. Y las personas jóvenes, miren, nosotros que trabajamos con jóvenes, deberíamos ser los más jóvenes del mundo, porque deberíamos ser los que más sabemos sobre juventud, porque los tenemos todo el día. Y estamos 30, 40 años trabajando con jóvenes en la universidad. Entonces, si me dispongo a aprender de mis estudiantes, si me cambio los lentes y me atrevo a que me van a hacer preguntas que no sé, que no puedo contestar en el momento, pero puedo decir, no lo sé,
Es digno decir no lo sé. No es un asunto de menor valor. Usted no va a perder el doctorado por eso. No, no lo sé. Investiguémoslo. Seamos socios en responder tu pregunta. Entonces creo que ahí se juega una parte importante de nuestro trabajo. Y, yo entiendo lo que Luis, o sea, comprendo lo que Luis plantea de cómo nombrar las generaciones eh, ha producido un asunto de identidad. Pero mira el riesgo para Luis, que hizo la pregunta, y para el colectivo. Nos contaba un profesor, psicólogo social comunitario, en un seminario sobre juventudes, hace unos 20 años atrás, nos decía que eh, Domingo Asun, Domingo Asun Salazar, nos decía que una de las deudas que él tenía con su trabajo, era un psicólogo social mayor, 20 años mayor que nosotros, decía, una de las deudas que yo tengo es un error que cometimos cuando, hacia finales de la dictadura militar, trabajando con jóvenes de sectores empobrecidos, se nos ocurrió el concepto joven con vulnerabilidad psicosocial. ¿Sí? Él y su colega, Jaime Alfaro, pensaban que estaban proponiendo un concepto que iba a ayudar a comprender la realidad de los y las jóvenes. ¿Qué hicieron los medios de comunicación? Tomaron el concepto y lo empezaron a divulgar, ¿sí? Como los jóvenes vulnerados psicosociales, los jóvenes vulnerados psicosociales, tal que a los pocos años pasó a ser un estigma contra los jóvenes del sector empobrecido. Entonces apareció un joven empobrecido en algo, ese es un vulnerado psicosocialmente. ¿Se dan cuenta de lo que hace la sociedad, no? ¿Sí? Entonces, llamar a una generación como una generación que no tiene identidad, ¿sí? O nombrarla porque está en el cambio de siglo o en el nuevo siglo, no ayuda a la comprensión de las dinámicas generacionales en el sentido que lo hemos visto hoy día, a su porosidad y a su extensión. Y nos hace correr el riesgo de que aquellos conceptos que proponemos, al menos desde las ciencias sociales, terminen cristalizándose y reificándose, diríamos en sociología, para volverse en contra de las personas. Ahí tenemos que ser muy agudas para hacer propuestas conceptuales de formas de llamar, formas de denominar que no se devuelvan contra la gente. Entonces, comprendo lo que Luis plantea, pero hago ver el riesgo que esto implica. Ya, no sé, Inés, si hay algo más. Se sumaron más preguntas, pero yo creo que te las hacemos llegar a través del correo, porque también hay más comentarios y por el tiempo. Te agradecemos muchísimo por estas reflexiones y me voy a permitir leer la constancia. Patti, ¿me ayudas, por favor? La Universidad de Colima otorga la presente constancia a Claudio Duarte Caper por dictar la conferencia magistral Relaciones generacionales en la convivencia universitaria como parte de las jornadas académicas, enfoques actuales de la educación superior en México, el día 3 de julio de 2025 en modalidad en línea, con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha y trabaja, firma la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo del Personal Académico. Y bueno, pues no me resta más que reiterar el agradecimiento, por tu participación, por compartirnos todas estas reflexiones. También agradecerles a todos y a todas ustedes por acompañarnos en esta antepenúltima conferencia. El día de mañana los invitamos para cerrar con la conferencia Reimaginando la Educación que impartirá el doctor Pedro José Mayoral Valdivia. Y pues nada, muchísimas gracias y que tengan excelente día. Solo una cosita Sí, antes que se vayan, antes que se vayan. También yo quiero agradecer infinitamente la invitación y les quiero dejar ahí en el chat el link de la revista Última Década, que es una revista especializada en temas de juventudes y que es una revista académica, en fin, que la pueden visitar completa. Y también les dejé el nombre del colectivo en el que participo, que es el colectivo Pelota al Piso, que trabajamos fútbol, masculinidad y política. Lo pueden buscar en Instagram, a ver si les hace sentido para el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buena tarde. gracias.
Gracias. Buen día. Buen día. Chao.